Bienvenidos al estudio de un capítulo más de la doctrina El Santuario. El capítulo de hoy se llama La importancia de conocer el tema del santuario. Pudiésemos empezar con una pregunta. ¿Será que es importante conocer el tema del santuario? Veamos qué dice la Biblia al respecto. En el libro de los Salmos leemos que dice que si queremos ver la gloria y el poder de Dios, debemos buscarlo en el santuario. Vamos a ver cómo lo dijo el mismísimo rey David en el Salmo 63. En sus dos primeros versículos, el rey David dijo que cuando él estaba en el desierto de Judá, él clamó a Dios diciendo: Dios mío, Dios mío, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, te anhela mi carne. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, dice el rey David. Solo con esta cita ya podemos ver lo importante que es para el pueblo de Dios conocer la doctrina del santuario. Pero el rey David sigue hablándonos de la importancia del santuario de Dios. Y es que David no entendía lo que sucedía en este planeta, porque David veía que a los buenos les iba mal y a los malos les iba bien. Él no podía entender por qué sucedía eso. Solo su fe y su amor a Dios le invitaban a decir: alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Es lo que él decía, pero tenía esa dificultad en su vida cuando él veía que a la gente que se portaba bien les iba generalmente mal, y a la gente que se portaba mal generalmente les iba bien. Pero el rey David dice que cuando estaba a punto de caer por su fe, casi perdiendo la fe, voltea el rey David a mirar el santuario, y entonces le llega la comprensión, y él prácticamente cantando el salmo lo dice así: en cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Si tú tienes dificultades en la vida, si sientes que te hace falta la fe y crees que estás a punto de caer, mira lo que dijo el rey David. Y él te dice que en el santuario está la respuesta a tu problema, a nuestros problemas. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en la carta que le manda a los hebreos, confirma lo que el rey David decía en el Salmo. Lo confirma porque Pablo nos reafirma la razón de la existencia del santuario aquí en la tierra. Dice Pablo que este santuario terrenal era necesario que existiera para que los hijos de Dios viniesen y estuvieran a cuentas con su Creador. Entre tanto que se hacía la provisión del que debía venir y dar la vida una vez y para siempre por todos los pecadores, y luego hecho eso, ese santuario terrenal debía desaparecer para dar paso al santuario celestial. Veamos cómo lo dice Pablo en el libro, en la carta que le manda a los hebreos, en el capítulo 9. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Se refiere al santuario que estaba aquí en la tierra. Y dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y está describiendo Pablo cómo estaba construido ese santuario. Y dice que tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna, dice, de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto también, esas tablas de los 10 mandamientos, y sobre ella estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales de estas cosas no se puede ahora hablar en detalle, dijo Pablo hace aproximadamente 2000 años. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes, dice Pablo, continuamente para cumplir los oficios del culto. Pablo sigue describiendo ahí en Hebreos
todo el asunto del santuario. Pero en la segunda parte dice, solo el sumo sacerdote, y una vez al año es cuando entraba a la segunda parte, al lugar llamado lugar santísimo. Y no entraba, no sin sangre, dice, la cual el sacerdote ofrecía por él mismo y por los pecados de ignorancia de su pueblo, del pueblo de Israel. Y Pablo nos explica lo que sucedería después del santuario terrenal, y nos dice en Hebreos, ahora en el capítulo 8, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual, dice Pablo, es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Está refiriéndose que Jesús no podía seguir todavía en la tierra posterior a su muerte. Y lo compara con la actividad de los sacerdotes, de los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Esos sacerdotes del santuario terrenal servían a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Así como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo y se le dijo ahí en el Sinaí, mira, le dijo Dios a Moisés, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, refiriéndose a Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y al decir nuevo pacto o mejor pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo, pues se ha envejecido, dice Pablo, y está próximo a desaparecer. En el santuario dice Pablo que el pueblo tenía a sus sacerdotes y a un sumo sacerdote, pero Pablo nos hace énfasis diciendo que el punto principal de todo lo que nos enseña la doctrina del santuario es que ahora tenemos a un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Pablo entonces nos da claramente a entender que el santuario es tan importante para el ser humano, porque allí se nos enseña todo el ministerio de Cristo en pro de la salvación del mundo. Ahí se nos enseña todo el camino de vuelta a casa. Pero también Pablo hace énfasis a que ese santuario terrenal, luego que cumpliera su cometido, debía desaparecer para dar paso a uno mejor que el primero, al original, al celestial. Así la Biblia nos enseña que el santuario terrenal tenía que desaparecer para dar lugar al santuario celestial. Dicho esto, podemos entender que la correcta comprensión de la ministración de Cristo en el santuario celestial ahora, pues es el fundamento mismo de nuestra fe. El santuario es el mismo centro de la obra de expiación. El tema del santuario entonces e incluso del juicio, que la Biblia le llama el juicio investigador, debe ser ahora claramente comprendido por el pueblo de Dios. Todos necesitamos este conocimiento por nosotros mismos para comprender la obra que está realizando ahora nuestro gran sumo sacerdote. De otra manera, pues nos sería imposible ejercitar la fe que es tan esencial en este tiempo, y nos sería imposible ocupar la posición que Dios quiere que ocupemos cada uno de nosotros. Cada individuo tiene un alma que salvar o que perder. Su propia alma, tu alma, mi alma. Cada uno de nosotros tenemos ese compromiso con nuestra propia alma. Cada uno de nosotros tenemos un caso pendiente en el tribunal de Dios. Cada uno de nosotros debemos encontrarnos ante el juez cara a cara. Cuán importante es entonces que cada uno de nosotros contemplemos la solemne escena cuando va a iniciarse el juicio, cuando los libros sean abiertos, como lo dice Daniel, cuando todo individuo tiene que pararse en su puesto al final de los días. Así que aquellos que han recibido la luz por estos temas
pues tenemos que dar testimonio de las grandes verdades que Dios nos ha comunicado. El santuario en el cielo es el mismo centro de la obra de salvación en beneficio de la raza humana. El santuario habla ante nosotros acerca del plan de redención. Nos trae hasta el mismo fin del cierre del tiempo de gracia. Nos revela los temas del triunfo final de la justicia sobre el pecado. Es entonces, pues, de principal importancia, pudiésemos decir, de más importancia que todos entendamos plenamente el tema del santuario y que podamos dar respuesta de la fe cuando nos pidan razón de la fe y la esperanza que está en nosotros. Así que resolvemos la pregunta inicial. ¿Cuán importante es que el Hijo de Dios conozca el tema del santuario? Es un asunto de vida o muerte. Se trata de que encontremos el camino de vuelta a casa. Si te gustó este capítulo, te invito a que le des like y lo compartas con quienes más aprecies. Y suscríbete para que el canal crezca y podamos ser de bendición para muchos hijos de Dios, que seguramente están anhelantes de encontrar, como tú y como yo, el camino de vuelta a casa. Por ahora, te dejo una cita para que meditemos en ella. Dice la palabra de Dios: y no endurezcáis vuestra cerviz como vuestros padres, sino someteos al Señor y entrad en su santuario, que Él ha santificado para siempre, y servid al Señor vuestro Dios para que su ardiente ira se aparte de nosotros. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, verso 8. Dios te bendiga.